Bueno, ahí parece que sí, que estamos en directo. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a este otro curso online que se llama Salir del juego de la mente. Y que bueno, para hacer me uso un video, ¿no?, de fondo donde vamos a ir viendo diferentes ejercicios y temas acerca de cómo poder salir del juego de la mente, ¿no? Tarea difícil esta, pero no imposible. Vamos a poner el video y si ustedes recuerdan, hasta ahora habíamos hecho varios ejercicios de los cuales yo les dije que guardaran las hojitas, ¿sí? Porque para lo que continúa siempre vamos a ir usando lo anterior. Y bueno, hasta ahora es probable que pocas veces hayas experimentado pensamientos o sentimientos que no querías tener sin que intentaras controlarlos de alguna manera. Esta idea de que creemos que podemos controlar la mente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando abandonas tus intentos de controlar tus pensamientos y sentimientos indeseables? No es fácil, porque controlar es lo que la mente humana está programada para hacer. O sea, nuestra mente, la que le llamamos el cerebro, está programado para justamente hacer eso, para controlar. Durante las próximas 2 semanas, nos pide 2 semanas, ¿no?, de trabajo, vamos a tener que completar un formulario donde vamos a juzgar nuestra propia experiencia, examinando lo que funciona y después haciendo las anotaciones sobre acontecimientos dolorosos del día. Se puede hacer de diferentes maneras, hacer diferentes hojitas para cada día, ¿no?, de las 2 semanas, o sea, 15 hojitas. O se puede poner acá donde dice día, se puede poner el día y usar la misma hojita e ir haciendo marcas así para separar día del otro día. Entonces, lo que conviene, ¿no? Bueno, cada uno lo hace como quiere, puede ser, ¿no? O que me fotocopio las hojas y hago 15 hojas, o si no, en la misma hoja voy anotando todo. Cada uno elige cómo lo quiere hacer. Al final de cada día lo que sí tenemos que hacer es valorar cada uno de los 3 elementos, o sea, qué es lo que me causó dolor, ¿no?, qué acontecimiento me causó dolor ese día, qué tipo de lucha emprendí para que se vaya ese dolor y si me resultó exitoso o no, ¿no? Por eso acá dice anotaciones sobre acontecimientos dolorosos de hoy. Por eso si tenemos varias hojitas mejor, porque puede ser que en un día tengamos varios acontecimientos dolorosos. Entonces es apropiado que tengamos varias hojitas. Si no, una hoja y después en un momento se nos va a acabar. Por eso lo inconveniente es tener varias hojitas, ¿no? Bueno, cada uno elegirá cómo lo hace. Lo importante es recordar que hay que hacerlo durante 2 semanas. Y al final de cada día hay que valorar qué es lo que pasó, ¿no? La cantidad de sufrimiento psíquico que experimentaste a lo largo del día, si tu dolor se debe a un problema concreto, como ansiedad o depresión, emplea esa etiqueta específica en lugar de la palabra sufrimiento, ¿no? Es importante ser más específicos y poner qué es lo que me pasó. Si estuve ansioso, si me deprimí, si estuve triste, no sé, lo que sea. Cuando vayas a hacer la valoración del día, utiliza una escala en la que 1 signifique que no ha habido sufrimiento y 100 que hubo un máximo sufrimiento. O sea, dentro de eso podemos utilizar los diferentes números y puntuar, a ver, para mí,
cuán grande ha sido ese sufrimiento o si ha sido poco. Una vez que hayas puntuado el sufrimiento del día, valora la cantidad de esfuerzo y lucha que has tenido que hacer para controlar el sufrimiento que experimentaste ese día. Utiliza la misma escala en la que 1 significa ningún esfuerzo y 100 representa el máximo nivel de esfuerzo y lucha. Y el último paso es que valores la manejabilidad del día. Es decir, si cada día fuera como ese día concreto, ¿qué cantidad de vitalidad total y de ánimo serían lo característico de tu vida? ¿No? Siempre tenemos que usar la escala del 1 al 100, ¿no? Por eso acá fíjense en que la tablita, ¿no? El día tal, tuve este dolor y tengo que poner acá calificar del 1 al 100 y qué éxito tuve del 1 al 100. Y acá abajo puedo hacer anotaciones sobre acontecimientos dolorosos de hoy, ¿no? Puedo agregar algo más o poner si fue un día exitoso o fue un día en el que luché mucho y gasté mucha energía y no logré nada, por más que hice lo que hice. Bien. Necesitas tomar conciencia del tipo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que han estado acosándote. Y lo que es muy importante, tienes que ser consciente de las estrategias de control habituales que has venido utilizando para enfrentarte a tales pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. O sea, tengo que tomar conciencia de dos cosas. Primero, la clase de pensamientos y sentimientos y sensaciones corporales que tuve. Y al mismo tiempo, ¿qué estrategias uso para deshacerme de esos pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales? Una de las cosas importantes que estamos viendo a lo largo de este curso es que en lugar de luchar contra los pensamientos o el cómo me siento o lo que me pasa, la manera de poder sobrellevar todo esto y salir adelante es con la aceptación y la disposición. ¿Qué es aceptar? Aceptar viene de la raíz latina capere, que significa tomar. Aceptación es el acto de recibir o tomar aquello que se nos ofrece. A veces, aceptar adquiere significado de tolerar o resignarse, como por ejemplo decir, ah, caramba, supongo que tendré que aceptarlo, ¿no? Cuando digo ya no me queda más remedio, hay que aceptar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente no significa, porque eso es como resignarse, ¿no? Por aceptar entendemos algo que se parece más a tomarlo completamente en el momento que se da sin defendernos. Utilizamos el término estar dispuesto a como sinónimo de aceptar. Por eso aceptar es como estar dispuesto a. Para mantenernos fieles al sentido de aceptar. Dispuesto a es una de las palabras más antiguas del idioma inglés y procede de una antigua raíz que significa escoger o elegir. De ese modo, aceptación y disposición se pueden entender como la respuesta a la pregunta ¿me vas a tomar tal como soy? Ahí es donde tiene que ver este tema de la aceptación, ¿no? Recordemos cuando vimos la vez anterior este asunto del dial que está atrás de la radio, ¿no? Y recordemos que aceptación y disposición son lo opuesto a control forzado. Ahora ya sabes su nombre. Es el dial de estar dispuesto a. Lo que sigue ahora es una descripción de lo que significa realmente tomarme tal como soy. Porque vieron que nosotros decimos, bueno, pero me tengo que aceptar tal como soy,
tengo que aprender, ¿no?, a aceptar a los demás tal como soy, todo este asunto, ¿no? Y resulta, ¿no?, que cuando nos encontramos con este asunto, ¿no?, de aceptar y estar dispuestos, se nos empieza a aclarar un poco la cosa porque decimos, estar dispuesto, a ver qué significa tomarme tal como soy. Estar dispuesto y aceptar significa responder activamente a los recuerdos, recordándolos de la misma forma que acompañaríamos a un amigo a ver una película que ya hubiésemos visto anteriormente. Significa responder activamente a las sensaciones corporales, sintiéndolas. De la misma manera que llevaríamos puesto un maillot bien ajustado por la mañana, sintiéndolo por todo el cuerpo. Disposición y aceptación significan adoptar una postura gentil, cariñosa, hacia ti mismo, tu historia y tus programaciones, de modo que te resulte más fácil ser consciente de tus propias vivencias, del mismo modo que sujetarías un objeto frágil en las manos mientras lo contemplas de cerca y desapasionadamente, ¿no? Esto es lo que yo siempre digo, ¿no?, que en lugar de darnos caña, y hostigarnos, latigarnos, de que queremos sanar o no sé, o de una vez por todas estar bien, poder hacerlo con gentileza, ¿no?, y amabilidad hacia nosotros mismos, ¿no? El objetivo de estar dispuesto a no es llegar a sentirse mejor. El objetivo es abrirse a la vitalidad del momento y moverse con mayor eficacia hacia aquello que uno valora. Dicho de otro modo, el objetivo de estar dispuesto a es experimentar los sentimientos que surjan de una manera más integral, incluso o especialmente los malos sentimientos, de manera que puedas llegar a vivir tu vida más plenamente. En esencia, en vez de intentar sentirte mejor, que es lo que hacemos todos, yo quiero estar mejor, quiero estar mejor, quiero estar bien, ¿no? Ahí está, la mayor parte de la gente está ahí. Cambiar esto, ¿no?, por estar dispuesto y aceptar que es meter más los dedos en la trampa china para tener mayor espacio, ¿se acuerdan lo de la trampa china que dijimos la otra vez?, para vivir en ella en lugar de esforzarse en vano luchando contra la propia experiencia para intentar liberar las manos de la trampa. Estar dispuesto y aceptar significa abrir espacio suficiente para respirar. Fíjense en qué bonito esto, ¿no? Espacio. Si no hay espacio, no podemos soltar. Bien. Cuando adoptas el punto de vista de la disposición y la aceptación, abres todas las contras y ventanas de tu casa y dejas que la vida fluya dentro. Dejas que el aire fresco y la luz entren donde antes estaba oscuro y cerrado. Estar dispuesto y aceptar significa ser capaz de caminar a través de los pantanos de tu complicada historia cuando las ciénagas se interponen directamente en el camino que te lleva en la dirección que te importa. Estar dispuesto y aceptar significa que te das cuenta de que tú eres el cielo y no las nubes, que tú eres el océano y no las olas. Significa que comprendes que eres lo bastante amplio como para contener todas tus vivencias de la misma forma que el cielo es capaz de contener cada nube y el océano cada ola. Bellísimo esto, ¿no? Si se nos recordara cada día, ¿no? Sería espectacular. Ahora vamos a ver las razones por las cuales es conveniente estar dispuesto. ¿Por qué estar dispuesto, no?
Una de las razones por las que merece la pena probar la actitud de estar dispuesto es que resulta muy llamativo el hecho de que la literatura científica demuestra su valor, así como el peligro de bascular hacia el otro lado, la evitación experimental. ¿Se acuerdan que también hablamos de esto de la evitación experimental? ¿Por qué estar dispuesto? Porque cuando estoy luchando contra mis vivencias dolorosas, la lucha parece que las hace aún más dolorosas. O sea, luchar aumenta el dolor. ¿Por qué estar dispuesto? Porque cuando me aparto del dolor que encuentro en la búsqueda de lo que más valoro, también me estoy apartando de la riqueza de la vida y de todas las acciones valiosas que me aportan. ¿Por qué estar dispuesto? Porque cuando intento cerrarme a las partes dolorosas de mi pasado, también me cierro a las cosas útiles que he aprendido de mi pasado. ¿Por qué estar dispuesto? Porque experimento una pérdida de vitalidad cuando no estoy dispuesto, ¿no? Es como que estoy en resistencia, cuando no estoy dispuesto, estoy en lucha, ¿no? ¿Por qué estar dispuesto? Porque mi experiencia me dice que no estar dispuesto no funciona. ¿Por qué estar dispuesto? Porque sentir dolor es un proceso humano normal y sería inhumano y desconsiderado querer aplicarme parámetros distintos. ¿Por qué estar dispuesto? Porque vivir mi propia experiencia, es decir, vivir en el momento, parece más gratificante potencialmente que vivir en mi mente, que es donde vivimos todo el tiempo, ¿no? Cuando estoy presente, salgo de la mente, ¿no? ¿Por qué estar dispuesto? Porque sé muy bien cómo funciona mi dolor cuando no estoy dispuesto y ya estoy harto de eso. Es el momento de cambiar todo el plan, no solo los movimientos que hago siguiendo una estrategia de control y evitación. ¿Por qué estar dispuesto? Porque ya he sufrido bastante, ¿no? Cuando llega ese punto que decimos basta, basta, ya me cansé, es ahí donde viene el movimiento sanador, ¿no? Liberador. El problema con los pensamientos. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo dominantes que llegan a ser los pensamientos? A veces uno ni siquiera es consciente del proceso. Lo mismo que el zumbido rítmico de un calefactor que difunde aire caliente por toda la habitación, también la mente va traqueteando sin parar, haciendo aquello para lo que fue diseñada a través de la evolución. O sea, categorizar, predecir, explorar, comparar, preocuparse, juzgar. Y lo mismo que el zumbido del calefactor, puede que pase tiempo y tiempo sin que nos demos cuenta de que ahí está ella. Si queremos hacer algo diferente con nuestro pensamiento, primero tenemos que atrapar el proceso al vuelo, ¿no? En el aire, así, cacharlo, ¿no? De otro modo, estaríamos teniendo que habérnoslas continuamente con las desastrosas consecuencias de creernos nuestros pensamientos a pies juntillas. Es decir, tendemos a considerar a nuestros pensamientos como si fueran una verdad evangélica, perdiendo de vista el punto crucial de que pueden llegar a tener unos efectos devastadores. Seguramente ya has experimentado alguna vez la sensación de ir conduciendo y de pronto darte cuenta de que has estado al volante kilómetros y kilómetros sin ser consciente de la realidad circundante. Tus hábitos de conducir están tan automatizados que casi podrías conducir de manera inconsciente.
La situación en la que te encuentras con tu comportamiento dirigido por los pensamientos podría ser comparable a salirse de la carretera y precipitarse por un terraplén mientras la mente está en blanco. ¿No sería sensato tratar de solucionar el problema de tener la costumbre de irse continuamente a la cuneta, simplemente cambiando las ruedas del coche? El proceso ya estaría demasiado bien consolidado como para que eso pudiera servir de ayuda, y además tales cambios estarían fuera de lugar en cualquier caso. Sería mejor centrarse en el momento en el que uno mueve el volante. Ese momento y esa acción son los que provocan que uno se salga de la carretera y se despeñe por el barranco. Lo primero que tienes que localizar son las señales garabateadas a mano al borde de la carretera que apuntaban hacia la derecha y decían seguir recto. Aunque no te des cuenta de ello, esas señales son tus propios pensamientos. Ellos forman parte, solo parte, de lo que te lleva a precipitarte al barranco. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, utilizaba el término distanciamiento para referirse al proceso de percibir objetivamente lo que uno está pensando. En el enfoque de Beck y en la mayoría de las terapias fundamentadas científicamente, sin embargo, el distanciamiento constituye solo un primer paso para evaluar y discutir los pensamientos. Los terapeutas que siguen este método enseñan a los clientes a detectar sus errores de lógica, a buscar evidencias nuevas y a cambiar tales pensamientos emocionalmente perturbadores. Sería algo así como ver la señal al borde de la carretera y parar el coche para apearse y borrar o rectificar lo que tal señal indica. De ese modo, la próxima vez que uno mire hacia el futuro, ya no tendrá la tentación de dirigirse una vez más hacia el terraplén. Esto parece como la postura del testigo, ¿no? Del que observa los pensamientos. Lo que tenemos que aprender a hacer es mirar hacia el pensamiento en lugar de hacerlo desde nuestro pensamiento, que es lo que nosotros hacemos, o sea, miramos el pensamiento desde nuestro pensamiento, por eso no da resultado. Esto es como lo de mirar el ego con el ego, ¿no? Tenemos que percibir las señales garabateadas a mano de la misma manera que percibiríamos un grafiti. No tenemos que hacerle caso a esa señal, ni tampoco resistirnos a ella. Podemos percibirla lo mismo que nos damos cuenta de la temperatura de la habitación, de la música del CD que está sonando, o del olor que flota en el ambiente. La señal en sí misma no significa que tengas que hacer nada, ni tampoco indica nada sobre ti. Como tampoco importa demasiado lo que haya escrito en el grafiti, ya sea con mayúscula o a mano, ni si el aire está caliente o frío, o si el sonido del CD es melódico o monótono, o el olor es suave o picante. Lo único que importa es darse cuenta de la presencia de la señal. Solo eso. O sea, es como observar sin juzgar, ¿no? Vendría a ser. Hola Girasol, hola Leslie, ¿no eras vos? Sí, Leslie. Esta es la actividad que nos cuesta a todos, ¿no? Por eso el juego de la mente es muy engañoso. Es justamente como dice acá arriba, ¿no? Mirar el pensamiento, pero no hacerlo desde nuestro pensamiento, o sea, interpretándolo, ¿no? Y eso es lo difícil, parece, para nuestra mente, que está tan programada la mente, ¿no? Que no podemos hacerlo, que nos cuesta muchísimo, ¿no? Dado que el pensamiento se refiere a algo y significa algo, termina generando una ilusión.
Y es que cuando pensamos en algo, nos parece que en realidad estamos habiéndonosla con eso en lo que pensamos. Es como que se presentara la escena ahí, ¿no? Como que fuera verdad. Cuando evaluamos algo, parece como si lo que evaluamos aumentara o disminuyera según el contenido de la evaluación. Las señales que nuestra mente coloca al borde, la carretera, no son simplemente indicaciones. Pueden estar muy elaboradas, incluso pueden parecer eso que nosotros llamamos razonables, ¿no? Porque encima la mente nos da razones razonables, ¿no? Pensamientos razonables. Deja esa relación, te estás implicando demasiado, él es demasiado bueno para ti. Al final vas a salir perjudicada, dice una de las señales, ¿no? Sí, también tenemos señales, ¿no? En la mente. Y hasta puede que si lo que tú quieres es tener el amor en tu vida, ¿no? Al final te encuentres en la cuneta con otra relación destrozada por el impacto del choque. Mientras vas explicando que todo ocurrió porque él se dedicaba solo a su trabajo, que también es buscar explicaciones, ¿no? O porque él me estaba asfixiando, o cosas así. Para cambiar una pauta semejante, tienes que volver al punto de partida, en donde viste la señal por primera vez. Ir a la causa, ¿no? Cómo empezó todo, ¿no? Lo dicho no significa que tengas que ir buscando las señales obsesivamente, ni que el único camino para evitar caer en el terraplén consista en volverse hipervigilante, ¿no? Porque claro, como ahora me dicen que tengo que observar mis pensamientos, entonces estoy todo el día atento a lo que estoy pensando. No hago más que eso, ¿no? A medida que aprendas a captar más momentos de estos en los que las señales surgen de repente, desarrollarás nuevas estrategias para enfrentarte a ellas. Cuando hayas consolidado esos nuevos hábitos mentales, serás capaz de conducir todo el tiempo sin salirte de la carretera. No se trata de marcarse como objetivo el no pensar, pero en realidad nadie está continuamente consciente del todo, y es bueno saber que, por fin, los hábitos pueden funcionar a favor de uno en lugar de actuar en su contra, con tal de que uno consiga establecer los hábitos correctos. Desarrollar esta nueva forma de relación con los propios pensamientos, sin embargo, requiere que antes consigas cazar un buen número de pensamientos a medida que vayan surgiendo. Cazarlos al vuelo, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Porque decir no voy a pensar es imposible, ¿no? Entonces vamos a hablar de la producción de pensamientos. El trabajo de tu mente es protegerte de peligros, o sea, ayudarte a sobrevivir. Y lo lleva a cabo categorizando continuamente los acontecimientos que están teniendo lugar, relacionándolos con análisis del pasado y predicciones del futuro, y evaluando lo que has conseguido o lo que deberías haber conseguido mediante tus acciones. Después de haber estado funcionando a todo trapo durante los últimos 100.000 años, no es muy probable que la mente humana vaya a dejar de hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora. Nos guste o no, dentro de la cabeza tenemos una máquina de fabricar palabras, que se dedica a relacionar unos acontecimientos con otros desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo trabaja, no? Es terrible. Pero todo el tiempo está haciendo eso. Hola Silvia, buenas tardes. Todo el tiempo la máquina, dale que está toda máquina, ¿no? Fabricando y fabricando y fabricando. Y lo viene haciendo desde hace años. No vamos a esperar que lo vamos a dejar de hacer del día a la noche, ¿no? Es imposible parar de pensar, especialmente si se quiere hacer de manera intencional. Cuando hacemos algo a propósito,
creamos una senda verbal, una regla, y procuramos seguirla, ¿no? ¿Vieron esto como lo de los coachings? Los coachines, ¿no? Que está de moda, que te dicen, tú puedes, y te intentás hacerlo así, y como que más querés hacer así, menos te sale, ¿no? De este modo, cuando intentamos parar de pensar intencionadamente, lo que hacemos es dar lugar al siguiente pensamiento, que sería, no debería de tener ni un solo pensamiento. O sea, me aparece el debería, ¿no? La moral. No, yo no debería estar pensando esto, ¿no? Y es como que estamos como azotándonos todo el tiempo, hostigándonos, como luchando contra los pensamientos, ¿no? Desgraciadamente, como este camino verbal es en sí mismo un pensamiento, el proceso que vamos siguiendo sencillamente nos está tomando el pelo, ¿no? Porque es como una cosa así, como llega un punto que nos damos cuenta que la mente se burla de nosotros, o sea, como que nos toma el pelo, tal cual. Bien, el paso siguiente consiste en empezar a localizar los pensamientos, al vuelo, en tiempo real. Aunque estamos pensando continuamente de manera consciente, solo nos damos cuenta de que lo hacemos en contadas ocasiones. Nos damos cuenta de que estamos pensando. Todo lo que hacemos con perfecta naturalidad y con mucha frecuencia se nos escapa del foco de nuestra atención. ¿Cuántas veces eres consciente de que parpadeas o de que respiras? Pocas veces, ¿no? Somos peces nadando en nuestros pensamientos. Los peces nadan en el agua de una manera natural. No saben que están bajo el agua, simplemente nadan. Para los seres humanos, pensar resulta algo parecido. Los pensamientos son nuestro elemento natural. Estamos tan inmersos en ello que rara vez somos conscientes de que están ahí. Nadar en nuestros pensamientos es nuestro estado natural. No podemos sacar un pez del agua y esperar que siga viviendo como un pez. Ahora bien, ¿qué ocurriría si los peces se hicieran conscientes del agua? Entonces ahora tengo que hacer este ejercicio, aparte del otro, ese que me va a llevar 2 semanas, ¿no? Que me voy a pelear con el papel y todo si es que lo voy a hacer. ¿En qué estás pensando ahora mismo? Y tenemos que intentar anotar nuestros pensamientos, estos que van cruzando nuestra mente en este mismo instante. Tomarnos unos minutos y anotar todos los pensamientos que puedan. ¿Y qué va a pasar cuando me ponga a hacer esto? ¿Cuántos pensamientos fuiste capaz de escribir? Mientras los anotabas, ¿no te iban llegando otros pensamientos sobre los pensamientos que habían surgido en primer lugar? Si te quedas atascado y piensas algo así como no estoy pensando en nada, ¿te das cuenta de que eso también es un pensamiento? Desde darme cuenta que no estoy pensando en nada también es un pensamiento. Es muy probable que el espacio asignado no fuera suficiente para contener todos los pensamientos que te fueron llegando durante ese tiempo. Piensa lo que eso significa. Si has podido experimentar una corriente continua de pensamientos durante estos breves momentos, ¿no estará ocurriendo lo mismo en otros muchos momentos? ¿No? Esto, como digo, siempre parece lo que dice Byron Katie, ¿no? Que ella dice que no se puede parar la mente, solo se puede abrazar los pensamientos con amor y comprensión, porque es que no para la mente, ni un segundo. Si es así, cientos o más probablemente miles de tales acontecimientos están teniendo lugar a lo largo del día, cada jornada. No es de extrañar que de vez en cuando nos salgamos de la carretera. A menudo la propia carretera está mal iluminada.
las señales al borde de la carretera son muchas veces confusas. Algunas de ellas parecen que forman parte integrante de la mente. Y nosotros les otorgamos poder a esas señales mediante nuestros hábitos mentales. Uno de los primeros hábitos mentales que vamos a desmantelar es la costumbre de tomarnos los pensamientos al pie de la letra, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Le damos realidad a cada pensamiento y lo jerarquizamos, ¿no? Como si hubiera uno más importante que los otros, ¿no? Bien. Entonces, si los pensamientos son lo que dicen ser, cualquier experiencia que pueda programar un pensamiento es una experiencia que también puede controlar tu conducta. Cuando nos tomamos los pensamientos al pie de la letra, estamos a merced de cualquier experiencia aleatoria que la vida nos depare. Y esto ahora lo vamos a ver mediante un ejemplo, ¿no? Si los pensamientos fueran lo que dicen ser, cualquier experiencia que pueda programar un pensamiento es una experiencia que también puede controlar tu conducta. Cuando nos tomamos los pensamientos al pie de la letra, estamos a merced de cualquier experiencia aleatoria que la vida nos depare. La psicóloga de Harvard, Ellen Langer, describió un interesante ejemplo de cómo funcionan los pensamientos literales cuando consideramos las virtudes de la saliva, cosa que siempre tenemos en la boca, ¿no? Saliva. Las virtudes de la saliva. Es probable que nunca te hayas parado a considerar las virtudes de la saliva, pero son muchas. Nota lo caliente y húmeda que está en tu boca. Siente la viscosidad de la lengua dentro de la boca. Si tuvieras la boca completamente seca, la lengua rasparía su interior de una manera muy desagradable. Si alguna vez has tenido la boca pastosa, ya sabes lo desagradable que puede ser. Ahora intenta tragar y nota cómo la saliva permite que ese acto sea untuoso y suave, cómodo y fácil. Imagina cómo te sentirías si no tuvieras saliva. ¿Alguna vez has intentado tragar cuando tenías la garganta tan seca que parecía que estaba cubierta de arena? La saliva tiene cualidades antisépticas que eliminan los gérmenes de manera natural y protege los dientes y las encías. Por eso, los estados en los que se reduce el flujo de saliva llevan rápidamente al deterioro dental y la gingivitis. La metanfetamina, por ejemplo, también conocida como speed, produce una sequedad bucal severa y tras unos cuantos años de consumo, los dientes de los metaadictos literalmente se deshacen y se caen, ¿no? Porque la constante reducción de saliva elimina la protección que ésta proporciona. La saliva también ayuda a predigerir la comida. Cuando nos tomamos nuestro tiempo para masticar y tragar, la comida se desliza con suavidad por la garganta y al estómago le resulta más fácil digerirla. Si alguna vez has engullido grandes cantidades de comida sin masticar, ya sabes lo que es tener un ladrillo en el estómago, mientras tu organismo se esfuerza por compensar la falta de masticación. Entonces la saliva es una sustancia realmente maravillosa. Ahora, imagina una hermosa copa de vino, limpia y cristalina, e imagina que cada vez que notas que tienes saliva de más en la boca, la escupes en la copa. Y lo haces hasta llenar la copa. Ahora imagina lo siguiente, pero imagínalo de verdad. Procura representártelo y experimentar la sensación que llegue a tu mente. Imagina que tomas esa copa llena de tu propia saliva, la llevas a tus labios
y sorbes a grandes tragos toda esa saliva que has ido acumulando hasta vaciar la copa. ¿Qué tal te ha ido este ejercicio de imaginación? A la mayoría de la gente la idea de tragarse una copa llena de su propia saliva le resulta repugnante. Es asquerosa. Revuelve el estómago solo pensarlo. ¿No resulta extraño? Es tu propia saliva. Tú ya estás generando litros y litros de eso cada día. Y además te la tragas a lo largo de todo el día. Sin ella no serías capaz de comer. Como se dijo antes, la saliva tiene un montón de virtudes. Sin embargo, la idea de beberse un vaso de saliva es una de las cosas más repugnantes que podemos imaginar. La experiencia real de cada día con nuestra saliva es una cosa. Pensar sobre la saliva como bebida, es otra cosa. En este caso, una sustancia maravillosa se convierte en una sustancia repugnante. ¿A qué se puede deber esto, no? ¿Qué cosa? Vamos a ver a qué se puede deber esto. ¿Por qué pensar tiene un impacto tan fuerte? Los pensamientos tienen significado porque son simbólicos. Son simbólicos porque son arbitrarios y se pueden relacionar con cualquier cosa. Cuando pensamos se da una relación entre el pensamiento y aquello en lo que estamos pensando. Cada uno de los elementos influye sobre el otro. Este proceso es lo que hace que el pensamiento sea tan útil. Imagínate la siguiente situación. Imagina que todas las puertas y ventanas de la habitación en la que te encuentras ahora mismo estuvieran cerradas. ¿Cómo te las arreglarías para salir? Y observa lo que hace tu mente. Para llegar a obtener soluciones, lo que haces es operar con acontecimientos reales de una manera simbólica. Estás relacionando pensamientos como si estuvieras manipulando los objetos reales a los que se refieren. En esto radica parte de la utilidad del lenguaje. No tenemos que comprobar las distintas opciones de escape en la realidad. Nos basta con ensayarlas en nuestra imaginación. Los problemas aparecen, sin embargo, cuando este proceso A es llevado hasta sus últimas consecuencias y B se aplica a todo tipo de pensamiento. La fusión cognitiva se refiere a la tendencia a permitir que el pensamiento prevalezca sobre otras fuentes de regulación del comportamiento, debido a que terminamos por concederle mayor atención al proceso de la relación que al producto de tal relación. O dicho en términos menos abstractos, la fusión cognitiva supone que tratamos a nuestros pensamientos de la misma manera que si fueran aquello que dicen ser. O sea, le damos realidad, en pocas palabras, ¿no? No los creemos, ¿no? El imaginar cómo arreglárselas para escapar de una habitación cerrada no es una operación que pueda resultarnos muy perjudicial. Imagina que piensas, voy a pedirle ayuda a un amigo con mi teléfono móvil. El acontecimiento simbólico, llamar a un amigo por el teléfono móvil en tu imaginación, y el acontecimiento real de hacer la llamada son dos cosas distintas. Pero en este caso no tiene demasiada importancia que los utilices como si fueran realmente lo mismo. Puedes imaginar tu teléfono móvil y verte marcando en el teclado el número del móvil de tu amigo, tal como lo harías en la realidad, echando mano de tu teléfono y apretando las teclas para llamar en la realidad a tu amigo. Para la mayoría de las situaciones de solución de problemas, los pensamientos son útiles por esa razón. Pero
en otras situaciones, la fusión cognitiva puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, piensa en todas las expresiones del tipo yo soy o yo estoy que generas en relación con tu sufrimiento. Estoy deprimido, estoy ansioso, cielos, estoy estresado, fui al psicólogo, me dijo que soy un obsesivo compulsivo, estoy cansado de tanto sufrimiento. Este tipo de lenguaje te sitúa en un punto en el que realmente acabas por identificarte con tu sufrimiento. Fusión cognitiva significa que te estás tomando esas expresiones como verdades literales y al final empiezas a creerte que en realidad tú eres tu sufrimiento. Llega a ser muy difícil entender que tu dolor no es lo que te define, en parte, porque resulta muy difícil ver que todo eso no son más que pensamientos producidos por la mente. Y es cierto, ¿no? Parecen muy reales. De manera semejante, cuando una buena parte del contenido de los pensamientos tiene carácter evaluativo, fusión cognitiva significa también que nuestras evaluaciones están unidas a los acontecimientos como si formaran parte del propio acontecimiento y no estuvieran solo en aquello que pensamos sobre tal acontecimiento. Esto transforma no solo el pensamiento, sino también las funciones del acontecimiento real. Por ejemplo, aunque las funciones fisiológicas de la saliva no son aversivas, la función del lenguaje puede hacer que sí terminen siéndolo. Beber saliva es repugnante a causa de la fusión cognitiva. Estamos tragando saliva todo el día tan tranquilos y los animales no verbales sedientos, si se encontraran con una taza de saliva, seguramente se la beberían, sin pensárselo dos veces. A nosotros, sin embargo, la simple idea nos hace vomitar. Observa que decimos la simple idea nos hace vomitar, ¿no? Hay que prestar atención a esto. Hay muy pocas ocasiones en las que beberse una copa llena de saliva pueda tener la más mínima utilidad. Por eso, para la mayor parte de nosotros, experimentar repugnancia ante tal idea no tiene mayor importancia. A menudo, la fusión cognitiva no supone el menor problema. Sin embargo, si dejamos que el proceso se amplíe, cualquier acontecimiento que vaya acompañado de una valoración puede volverse negativo sin que nos demos cuenta de lo que ha ocurrido en realidad y además puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, cualquier reacción emocional ante un acontecimiento aversivo normalmente será valorada negativamente. Lo que llamamos ansiedad tiende a aparecer a partir de un suceso aversivo. Por ejemplo, el hipotético perro al que le diste una patada en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando estábamos con la patada? Podríamos decir que se pone ansioso por este motivo cada vez que te ve entrar en casa. Los humanos detectamos que tenemos una reacción emocional y etiquetamos tanto al acontecimiento aversivo como al resultado emocional como malo. Solo hay un paso desde la adjudicación de una etiqueta negativa a las respuestas emocionales hasta la consideración de tales respuestas como un objetivo para nuestros esfuerzos directos de cambio, incluso aunque tales esfuerzos no sean saludables ni necesarios. Fíjense, un paso desde que le pongo la etiqueta negativa a la respuesta emocional hasta la consideración, ¿no?, de que tales respuestas son como un objetivo para nuestros esfuerzos directos de cambio, incluso aunque tales esfuerzos no sean saludables ni necesarios. La tristeza, la ansiedad, el aburrimiento, el dolor, la inseguridad y demás se convierten en asuntos a evitar,
o de los que hay que escapar, incluso aunque el proceso de huir de ellos sea perjudicial, simplemente porque son emociones malas. Probablemente esta sea una de las razones por las que creer simplemente que la ansiedad es mala se relaciona con tantas clases de problemas psíquicos, desde los trastornos de ansiedad a la depresión. ¿No? Fíjense en que hoy en día, para todos, decir que, es más, la gente busca videos donde hablen de la ansiedad, cómo superar la ansiedad. Yo siempre digo, acá todos padecemos de lo mismo. ¿Quién no es ansioso en este mundo? Todos. Y si la mente no para, ¿no? Y este asunto de lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? De la evitación experiencial, ¿no? Muchos estudios sugieren, ¿no?, que dicha evitación experiencial es perjudicial, y nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no?, en el otro directo, ¿no?, que hicimos, de las estrategias de evitación para ver cómo funcionaban, no cómo no funcionaban. Ahora vamos a relacionar esas ideas con lo que estamos explorando ahora, o sea, la causa de la evitación experiencial es la fusión cognitiva. O sea, hacemos esto de evitar la experiencia debido a esta fusión cognitiva. Ejemplo. Imagina que tienes el pensamiento de que debes evitar una determinada vivencia interna difícil. Una emoción, un pensamiento, recuerdo, sensación corporal. Porque resulta muy dura de soportar. Algo que resulta muy duro de soportar no debe ser soportado, o de lo contrario podría causar daños irreparables. Tu mente, como ya lo hemos visto, evolucionó a lo largo de milenios para ayudarnos a evitar daños. Si te empapas bien de la idea de que esa vivencia interna es muy dura de soportar, entonces la vivencia se presenta como si fuera muy dura de soportar. Es decir, identificas la experiencia inicial con este segundo pensamiento de una forma tan estrecha que los dos se funden. Una vez que se funden, tú vas a procurar evitar tal experiencia. Por eso la fusión es la parte de la evitación experiencial, la base de la evitación experiencial. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que estás pasando por una depresión. Supongamos también que has adoptado la idea de que tales sentimientos no se pueden soportar. ¿Qué crees que harás cuando te surjan tales sentimientos? Lo más probable es que hagas cuanto esté a tu alcance para evitarlos. Evitarás las interacciones personales que podrían provocar que te sientas triste. Dejarás de acudir a los lugares que podrían dar ocasión a que te sientas deprimido. Intentarás eliminar los sentimientos que estás experimentando y los pensamientos que te pasen por la cabeza y que tú consideras que son los pensamientos que desencadenan tu depresión. Incluso, aunque seguir con ese camino signifique que te puedes salir de la carretera por la que querías ir, lo seguirás de todos modos porque los sentimientos que estás teniendo no se pueden aguantar. A eso conduce la fusión cognitiva. Suponiendo que sea verdad. Esto significa que cualquier señal que te encuentres podría echarte fuera de la carretera, al terraplén, si aprietas los botones lo suficiente. La pregunta es, ¿cuáles son los botones? Los dos botones principales son los procesos de evaluación y
autoconceptualización. 2. Los pensamientos, incluso los que utilizas para tranquilizar a tu mente, te causan dolor de dos maneras. Reviven acontecimientos dolorosos en la mente y amplifican el impacto del dolor mediante el propio resultado de la fusión cognitiva, es decir, de la evitación. Por ejemplo, piensa en un recuerdo doloroso, no importa cuál. Simplemente permítete pensar en un recuerdo doloroso y dedica unos minutos a observarte a ti mismo. Acabas de adoptar el primer método que utiliza la mente para crear dolor. El hecho de que seamos capaces de evocar en nuestra mente, en el presente, acontecimientos del pasado, así como predecir los del futuro, forma parte integral de la capacidad de utilizar el lenguaje para resolver problemas verbalmente. Eso es un proceso evaluativo, ¿no? ¿Se acuerdan que dije? Los dos botones principales son los procesos evaluativos y la autoconceptualización. Los procesos no se pueden cambiar porque entonces tendrías que perder tu capacidad verbal para cambiarlos. Los sistemas que utiliza la gente para intentar suprimir su dolor, por ejemplo, el abuso de alcohol, drogas, la implicación en actividades compulsivas o la disociación, son capaces de crear por sí mismos cantidades horrorosas de dolor de segundo orden. El segundo proceso, o el segundo botón, que es la autoconceptualización, es importante como evaluación propia, incluso más que eso. Puedes aprender a cambiar el proceso mediante el cual te percibes a ti mismo. Pero, para llevar esto a cabo, debes partir del sufrimiento que has estado evitando. Entonces, la propuesta es llevar un diario de sufrimiento. Antes era un inventario, ahora es un diario. ¿No? Hay que... el ejercicio, ¿no? Consistiría seguirle la pista al sufrimiento, procurando sacar a la luz del día algunos de los pensamientos que acompañan a tu lucha interna. Hay que hacer 7 copias de la hoja de ejercicios que les voy a dar en la próxima, ¿no? Si creemos que vamos a necesitar más espacio, podemos fabricar nuestras propias hojas en un diario o en el ordenador, ¿no? Pero hay que tener siempre el diario a mano, ¿no? Y cada vez que nos demos cuenta de que estamos luchando con algún tipo de malestar emocional, con pensamientos difíciles, recuerdos dolorosos, hay que sacar el diario y anotar todo lo que me venga, ¿no? Cada página del diario va a estar dividida en periodos de 24 horas, ¿no? Puede ser que no quiera escribir lo que siento en cada hora, ¿no? Por ahí lo que escribo es lo que siento cuando me despierto y después lo que me pasa a la tarde y después a la noche, ¿no? Bueno, o a la noche quiero escribir todo junto, también puede ser, ¿no? Si no soy capaz de agarrar el diario para escribir justo en el momento en que estoy experimentando un problema, hay que tratar de más tarde hacerlo, ¿no? Lo que importa es que lo hagamos, o sea, que lo completemos, que lo escribamos. No hay que limitarse a hacer un inventario. Esto es más un diario, que es diferente, ¿no? Yo les voy a leer ahora las preguntas y para la próxima vamos a hacerlo tipo cuadro, ¿no? Hay que tener en cuenta 3 cosas.
la hora a la que sucede el acontecimiento. ¿Qué estabas haciendo o qué ocurrió? ¿Con qué empezaste a debatirte psicológicamente? ¿Qué pensamientos relacionados con tu debate, ¿no?, se te ocurrieron? O sea, primero tengo que anotar lo que estaba haciendo o lo que ocurrió. O lo que ocurrió cuando estaba haciendo tal cosa, también puede ser, ¿no? Después en otra columna tengo que anotar con qué empezaste a debatirte psicológicamente. Y después hay que poner qué pensamientos relacionados con tu debate, además de los que estamos anotando, ¿no?, se te ocurrieron. ¿Qué pensamientos, no? Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. 6 de la mañana. Me despierto sintiéndome irritado, ¿no? ¿Qué ocurrió? Me despierto sintiéndome irritado. ¿Con qué empezaste a debatirte psicológicamente? ¿Cuánto odio mi trabajo? ¿Qué pensamientos relacionados con tu debate se te ocurrieron? Estoy malgastando mi vida en un trabajo estúpido, ¿no? Que es como la justificación que ponemos, ¿no? A ver, otro que sea interesante. Me sentía aburrido. Vi a mis colegas haciendo llamadas desde la sala de operaciones. ¿Qué debate empecé a hacer? Empecé a sudar y a desear abandonar la sala. Y en la otra columna, ¿no?, que es los pensamientos relacionados, no es justo que a mí me cueste tanto lo que los demás saben hacer tan bien. Bueno, hay para llenar a lo loco, porque bueno, acá tiene unos cuantos ejemplos, ¿no? Ese es el diario de sufrimiento cotidiano. Después también se puede hacer un diario de dolor cotidiano, ¿no?, que también se pone las columnas con lo mismo, nada más que escribimos el dolor. Me dolía la cabeza. ¿Qué estaba pensando, no? Y así, lo voy completando, ¿no? Eso lo vamos a hacer en una gráfica que se las voy a hacer en el cuadrito para que lo puedan copiar y lo tengan, ¿no? Y podamos hacer todos los ejercicios. Y lo vamos a charlar y a desglosar en el próximo video. Así que los espero en la próxima clase. Hola Cecilia, gracias a vos. En la próxima para cómo hacerlo. Y estaría bueno capaz que para el final, ¿no?, hago un PDF y lo pongo por algún lado, por el Facebook, por algún lado, con todos los ejercicios juntos, separados, para que lo tengamos más a mano y lo podamos hacer. Bueno, nos veremos en el próximo. Chao. Gracias por estar.